Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos. Gracias por esta oportunidad. Y vamos a continuar abriendo nuestras Biblias, considerando la iglesia desde la perspectiva como Dios la ve, así organizada, estructurada, orgánicamente, compuesta de dones y de funciones. Siempre cuando pienso en el tema de la organización de la iglesia, siempre viene a mi mente un pasaje en el libro de Romanos. Y si usted quiere acompañarme, por favor, mi querido hermano, mi querida hermanita que se conecta con nosotros, podemos estar mirando allí para comenzar en Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Note esta perspectiva. De esto fluye la organización y las distintas funciones que se deben cumplir en la iglesia del Señor. Dice la palabra en Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Note muy bien que la imagen favorita, una de las imágenes favoritas que el apóstol Pablo utiliza para comparar la iglesia y el trabajo que la iglesia debe desarrollar, es la imagen de un cuerpo. Es la imagen de un cuerpo con miembros, con funciones, con partes, miembros que accionando juntos, miembros que trabajando mancomunadamente le dan una funcionalidad a la obra del Señor. Si usted se fija muy bien, no todos, versículo 4, no todos los miembros tienen la misma función. Estamos hablando de eso. Estamos hablando en este seminario de las distintas responsabilidades, de las distintas funciones. Cómo la iglesia es bendecida por Dios, como Él mismo, también va a decirlo en Efesios 4:11, Él mismo constituyó, Él mismo constituyó. Él forma la iglesia, el Señor forma la iglesia, el Señor añade a su iglesia y el Señor capacita y da funciones, responsabilidades en su iglesia. Hoy día nos corresponde, vamos a estar hablando, la sección que me corresponde a mí, tiene que ver con los diáconos. Ya se ha hablado acerca de los ancianos, ya se ha hablado de aquellos hombres, aquel grupo plural de hombres que se encarga de liderar, de dirigir, de supervisar la obra del Señor. Ahora vamos a estar hablando de otro grupo y me gustaría solo mostrarle una pequeña imagen, una imagen que nos pueda ayudar un poco a mirar, no sé si la vemos, que tiene que ver con la organización de la iglesia en la Biblia. Y siempre reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es aquel que compró y ganó la iglesia con su sangre, Hechos 20:28, y obviamente Él ha delegado responsabilidades. Y por eso que hay un grupo de liderazgo denominado como anciano, obispo, pastores, que ya se ha explicado, que se refieren exactamente a la misma función. Y ahora vamos a estar hablando de un grupo que trabaja bajo la supervisión de los ancianos,
obispos o pastores, que son llamados los diáconos. Como usted lo ve allí en la gráfica, y hay alguna base textual para poder constituirlos, que son los encargados, principalmente, son el apoyo del liderazgo de muchos aspectos materiales, de muchos aspectos logísticos, se encargan de funciones fundamentales en el tejimaneje, diríamos acá en mi país, en la estructura organizacional de la iglesia. Sirven junto con los evangelistas, con los maestros, con toda esta, en este caso, organización bíblica. De eso vamos a estar hablando. De eso vamos a estar hablando. De las funciones, de las responsabilidades. Note muy bien que la palabra diácono, para que ya comencemos con la lección del día de hoy, la palabra diácono es una palabra muy especial, es una palabra transliterada. ¿Qué es eso? Tal vez usted se pregunta, ¿qué es transliterado? Es que es una palabra que se tomó del idioma original, el griego, y no se tradujo, sino que se trasladó de la misma forma a nuestro idioma castellano. La palabra diácono, como nosotros la conocemos, viene de un vocablo griego exactamente el mismo, diáconos o diaconía. ¿Qué significa esta palabra? Porque creo yo que para poder entender muy bien la función de los diáconos en la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa esta palabra. Y la palabra diácono, en su sentido original, tiene que ver con un siervo, uno que hace el trabajo servil, uno que presta un servicio, un servidor, uno que ministra, para que usted lo entienda muy bien. Muchas veces se utiliza como una palabra genérica para señalar a cualquier hijo de Dios que tiene un ministerio, un trabajo en la iglesia. Pero también hay un grupo de hombres que es reconocido con esta responsabilidad, porque si usted se fija, mire por favor en Filipenses capítulo 1, si me quiere acompañar, Filipenses capítulo 1, ¿por qué estoy separando este grupo? Porque cuando miramos el comienzo de la carta de Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, y note muy bien los saludos de Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, los santos que están con los obispos y diáconos. Se nota muy bien que aquí se habla de tres grupos. Lo nota muy bien, ¿cierto? Allí en la iglesia filipense están los santos, el pueblo de Dios, están los ancianos, los obispos, los pastores, aquellos que lideran, supervisan el pueblo de Dios, y están los diáconos, aquellos que sirven y ministran en el pueblo de Dios. De ellos vamos a estar hablando hoy día, de este grupo de hombres seleccionados, de estos hombres escogidos para tareas específicas en la obra de Dios, en la obra del Señor. Los ancianos gobiernan, los ancianos lideran, los ancianos supervisan, pero en este caso las manos que ejecutan, aquellos que resuelven la problemática, aquellos que están dispuestos para toda buena obra, son los diáconos. Toda iglesia de Cristo bien organizada, como lo vimos en el diagrama, organizada como Cristo como su cabeza, organizada con ancianos que lideran, pastores que lideran,
también tiene que ser bendecida con siervos que ministran en las necesidades de las congregaciones. Los diáconos son muy importantes. Nota bien lo que estoy diciendo. Quiero que se entienda de una manera. Lo leía así porque creo que es importante destacar este punto. Cuando hablamos de los ancianos, cuando hablamos de los diáconos, cuando hablamos de los evangelistas o de los maestros, de la organización bíblica, siempre tenemos que entenderlo como una responsabilidad, como un servicio y no como un cargo litúrgico. Porque a veces la gente piensa que por un cargo son superiores, son mejores o son distintos a los demás. No, es solamente una responsabilidad, un área de servicio. Hay hermanos que han sido capacitados, que tienen, y por eso que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder cumplir una función de liderar, o también tienen que cumplir ciertos requisitos para tener una función de servicio, de ministrar. Pero no significa de que ellos tienen autoridad sobre. No. Ellos siempre, sobre todo los ancianos, tienen autoridad delegada y aquellos que son diáconos tienen servicio delegado. Ellos no pueden enseñorearse. Ni siquiera los ancianos pueden hacerlo según lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. No podemos enseñorearnos de la grey del Señor. Sí estamos para servir a la grey de Dios, para ministrar en nuestros dones, en nuestras funciones, en nuestros talentos, en cómo Dios nos ha formado a cada uno de nosotros. Creo que esa es la actitud correcta, una actitud semejante a la del Hijo del Hombre, ya que en Marcos 10:45 Jesús mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. No hay nada más lindo, dijo Jesús, que poder servir a los otros, que poder servir a los hermanos. Cristo mismo es el ejemplo del servicio abnegado, sacrificial, donde Él se dio por todos nosotros, donde Él vino a este mundo a servirnos con su vida, a servirnos con todo su ser. Ahora, en la iglesia bendecida con dones y talentos, la iglesia bendecida con una organización, es bendecida con hombres, es bendecido con un grupo especial de personas que sirven a las necesidades del pueblo de Dios. Y eso me recuerda la primera vez que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, fue constituido un hombre para esa clase de función. Y note muy bien que cuando miramos en el libro de los Hechos, acompáñeme por favor en Hechos capítulo 6, porque aquí tenemos, note que la palabra técnica no es utilizada, pero el sustantivo de diácono, de ministro, de servir, es utilizado constantemente aquí en Hechos capítulo 6, para identificar a este grupo de hombres que solucionó, que ministró en una necesidad específica, que estaba en un problema específico que estaba enfrentando la iglesia allí en Jerusalén. Y note muy bien, miremos el contexto, porque creo que vamos a aprender mucho del ministerio de los diáconos. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este caso el problema que desencadenó la constitución de los primeros siervos. Vamos a ver también los requisitos, las funciones que por lo menos los apóstoles dieron, y obviamente vamos a estar mirando las áreas específicas donde ellos se desarrollaron. Mire allí, Hechos capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nótelo bien. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Note que en el comienzo de la iglesia primitiva, muchos desafíos fueron planteados. Persecuciones, presiones de las autoridades judías, la misma muerte de algunos de sus miembros por causa del martirio, problemática de persecución, hambre, escasez, necesidad. Note que uno de los problemas que también es destacado aquí fue el problema interno de la murmuración, donde algunos sectores de la iglesia de Jerusalén, que en ese tiempo se contaba por miles, comenzó a haber descontento, comenzó a haber tal vez favoritismo, algunos se sintieron poco considerados y comenzó a crecer una raíz de resentimiento entre las viudas y sus familiares, de los griegos hacia los hebreos. En ese momento, nótelo bien, versículo 2. Los apóstoles, como líderes de la iglesia, convocaron a la multitud. En ese momento expusieron el problema. Todos juntos como familia en Cristo solucionaron este problema. No lo hicieron entre 4 paredes solos. Involucraron a la congregación en esta solución y plantearon la problemática. No es justo, dijeron. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Note muy bien que al decir esto los apóstoles no estaban menospreciando el área del servicio, sino que lo que ellos estaban destacando es que en una iglesia bien constituida, en una iglesia bien organizada, no unos pocos tienen que estar haciendo todo el trabajo, sino que hay dones, hay funciones, hay áreas específicas de trabajo. No es justo que solamente algunos se hagan cargo de la obra y otros no hagan nada. Entonces, ellos dijeron, Dios nos ha entregado el ministerio específico de la palabra de Dios. No es justo que nos distraigamos de nuestra función cuando hay muchos otros que podrían alivianar, llevar con nosotros esta carga. Y allí surge la necesidad a través de este problema. Note que los diáconos son una bendición, porque los diáconos surgen para alivianar la carga del servicio, la carga del liderazgo, la carga de la iglesia. Ellos ayudan a llevar la carga en aspectos muy específicos. Hay algunos que se van a encargar de la predicación de la palabra. Hay algunos que se van a encargar de servir a las mesas. Y tenemos que reconocer que tanto el uno como el otro son importantes, porque podemos tener muy buenos maestros, podemos tener muy buenos enseñadores, podemos tener muy buenos ancianos, líderes en el pueblo de Dios. Pero si las necesidades materiales son desatendidas, va a haber inconformidad en el pueblo de Dios. Los diáconos surgen en respuesta a esa necesidad, a la necesidad de siervos, de áreas específicas. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 6, tenía que ver con el cuidado, con el sostenimiento, con la atención de viudas, de hermanas desamparadas. La iglesia primitiva se preocupó mucho de eso.
En primera de Timoteo capítulo 5, incluso Pablo tiene que dar mandamientos específicos y requerimientos en cuanto a la atención y a la lista que se levantaba para poder servir a las viudas en la iglesia de Cristo. Siempre habían hermanos preocupados de eso, preocupados de servir al prójimo, preocupado de las necesidades materiales. Recuerde que hasta Hechos capítulo 4, final de Hechos capítulo 5, eran los apóstoles los que recibían las ayudas, las colectas, y ellos la administraban. ¿Se acuerda cuando se hablaba de Bernabé, cuando se habló también de Ananías, de Zafira? Los apóstoles eran los que lo organizaban, pero el número de los cristianos comenzó a crecer, las conversiones se hacían por cientos, por miles, la iglesia estaba muy grande y tenía que atenderse una responsabilidad mayor. Ya los apóstoles no fueron capaces. Y por eso, versículo 3 de Hechos 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, para que nos ayuden en este trabajo, a quienes encarguemos, dice versículo 3, de este trabajo. Hermanos preocupados de servir las mesas, hermanos preocupados de servir al huérfano, a la viuda, hermanos preocupados de servir a las necesidades materiales, logísticas, estructurales, hermanos preocupados de lo que tiene que hacerse, para que así, de una manera más tranquila, los apóstoles, los líderes, se dediquen al ministerio de la palabra, todos trabajando como un equipo. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Te das cuenta el por qué surgen los diáconos? Los diáconos surgen para poder ayudar, sustentar, fortalecer todas las áreas de la obra del Señor. Hombres preparados, hombres con un corazón como el de Cristo, varones de buen testimonio, dice aquí en Hechos 6, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y siempre me pregunto, ¿por qué ponen estos requisitos? Si era solamente para servir las mesas, dicen algunos. Si era para atender a abuelitas, era para dar comida, para llevar bolsas de alimento, para cambiar pañales, para dar medicamentos. Pero fíjate muy bien que no hay ningún trabajo inútil o de menosprecio en la iglesia del Señor. Solo hombres espirituales, llenos del Espíritu Santo, se pueden preocupar de las tareas de la iglesia del Señor. E incluso para poder servir un platito de comida, una ayuda, un socorro a la viuda. Aún allí se necesita mucha sabiduría, se necesita de la guianza del Espíritu Santo, se necesita de un buen testimonio para poder tomar muy buenas decisiones. ¿Qué provocó esto en la iglesia? Note muy bien, esto provocó un involucramiento. Todos fueron parte de la solución. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y allí se eligieron 7 hermanos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, quienes fueron elegidos para la misión de poder ministrar las mesas, de poder cuidar de las necesidades de las viudas, los cuales presentaron ante los apóstoles, los cuales significa la iglesia involucrada junto con estos 7 servidores que se presentaron delante de los apóstoles, y todos juntos quienes oraron, les impusieron las manos, y allí fueron constituidos como los primeros 7 servidores
Y allí, versículo 7, hubo bendición y la ayuda del Todopoderoso. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Por qué surgen los diáconos? Bueno, ya vimos, ¿qué son los diáconos? Servidores. ¿Por qué surgen los diáconos? Para poder suplir las necesidades materiales del pueblo de Dios, para poder alivianar la carga en una iglesia bendecida con dones, funciones, pero también necesidades. Los diáconos están allí para darle el sustento, para darle el soporte, en este caso, a la obra de Dios. Recuerde que las cosas materiales muchas veces pueden ser una distracción para aquellos que llevan el peso. Incluso en los tiempos de Moisés tuvieron que elegirse 70 hombres que le ayudaran a llevar el peso de la responsabilidad para que no se hiciera la obra de Dios por un solo hombre. Como Dios entiende su obra, hoy en día también Dios ha puesto ancianos que dirigen y lideran, pero ellos tienen que preocuparse principalmente de las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Y alguien diría, ¿y quién entonces se va a preocupar de las necesidades materiales? Porque a veces en la obra hay necesidades materiales. La construcción de un nuevo local, el sostenimiento de evangelistas o maestros, la ayuda en benevolencia a huérfanos, viudas, necesitados. ¿O cuántas áreas específicas? Restauración, logística, ministerios. Entonces surge este grupo especial de siervos que se van a encargar de la función específica de ministrar. Ellos sirven a Cristo, ellos sirven a su iglesia. Ellos no tienen poder o autoridad. Su autoridad es el servicio de Cristo. Su corazón es el corazón de Cristo. Y para que veamos otro pasaje que nos habla exactamente de lo mismo, un día Pablo le escribió una carta a un joven evangelista. Y si quieres acompañarme, por favor, allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, nótelo muy bien. Ya que Pablo le escribe una carta a este joven evangelista que estaba trabajando en una iglesia organizada. La iglesia de Éfeso era una iglesia organizada, pero que todavía tenía mucho que aprender, tenía mucho que avanzar en cuanto al tema del liderazgo, las funciones y las responsabilidades. Por eso Pablo en su primera carta de Timoteo escribe orientación para que Timoteo, como evangelista, pueda velar que esas necesidades que van surgiendo puedan ser suplidas con la presencia de hombres, de siervos, de diáconos, que estén allí listos y preparados, con los requisitos correctos y debidos, para hacer una bendición y un apoyo a la obra de Dios. Y Pablo va a decir allí, en Primera de Timoteo, capítulo 3, recuerde que en Primera de Timoteo, capítulo 3, también se habló de los obispos, de los ancianos, del versículo 1 al versículo 7. Pero ahora, del versículo 8 hasta el versículo 13, nótalo muy bien, aquí aparece la lista específica. Aparece la lista específica de requisitos, de cualidades que tiene que tener uno que anhele, uno que quiera ser un siervo seleccionado. Todos somos siervos, de una u otra manera. Pero aquí estamos hablando del caso específico de este hombre, de este grupo de hombres, que es seleccionado, apartado, que sirve juntamente
con los pastores, con los ancianos, con los obispos, que son los diáconos. ¿Cuáles son estos requisitos? Versículo 8. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nótelo bien. Allí aparecen estos requisitos. No vamos a dedicarnos por el espacio del tiempo a analizar uno a uno los requisitos. Creo que la mayoría de nosotros entiende a primera lectura los aspectos de los requisitos de los diáconos. No, normalmente, usted tiene que entender esto, normalmente cuando la Biblia habla de seleccionar ancianos, diáconos o evangelistas, normalmente los requisitos que se ponen para elegir estas funciones tienen que ver con el rol específico que ellos van a cumplir. Tiene que ver con el rol específico. Principalmente se enfoca en los aspectos internos del trabajo de la obra de Dios. También destaca aspectos externos, pero principalmente tiene que ver con aspectos internos. Por ejemplo, cuando habla en versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Obviamente esto está destacando por la naturaleza de su trabajo. Ellos muchas veces tienen que administrar recursos, fondos, dinero, y obviamente se requiere de las personas que están encargadas de la administración que sean personas honestas, sinceras, sin doblez, sin doble ánimo. Personas no que digan un día, hermano, te voy a ir a visitar, hermano, te voy a ayudar, y después, se me olvidó, es que me salió otro plan, es que me faltaron los recursos, hermano. No, un diácono no haría eso. Un diácono es honesto. ¿Hay o no hay? ¿Voy o no voy? ¿Voy a ir hacia allá? Un diácono no se mueve con doblez. Incluso un diácono cuida su testimonio, no dados al mucho vino. Se preocupa del testimonio que tiene hacia afuera. Se preocupa de la imagen que proyecta, no codicioso de ganancias deshonestas. Un hombre íntegro, íntegro desde dentro hacia afuera, se preocupa de su testimonio, no le da ocasión de caer al enemigo. Un hombre que se cuida de la avaricia, un hombre que guarda el misterio de la fe, y tiene que ver aquí con la palabra de Dios. Recuerden que el misterio de la fe es lo mismo que el misterio de la piedad que aparece aquí en 3:16, en primera de Timoteo. O sea, son guardadores de la palabra de Dios, son entendidos de las cosas de Dios. Guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero esto es lo que más me interesa a mí del carácter del diácono. Porque el versículo 10 va a decirnos, diáconos sirviendo en la iglesia. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea que uno no tiene que ser elegido diácono para comenzar a servir. Y creo que esto sirve para muchos de los otros roles y funciones dentro de la iglesia. Porque si yo estoy esperando que me elijan, que me seleccionen, que me aparte para recién comenzar a servir en la iglesia, entonces he utilizado el camino equivocado.
he tomado el camino equivocado. El camino correcto es el camino que dice aquí versículo 10, sometido a prueba primero. Estos hermanos tienen que ser probados, estos hermanos tienen que estar pulidos, estos hermanos ya tienen que estar haciéndolo, ya tienen que estar haciéndolo, ya tienen que estar trabajando. No como diáconos reconocidos, pero como servidores. Son hermanos que la iglesia ya reconoce como servidores. Son hermanos que ya son reconocidos por los demás como hermanos preocupados de las necesidades de otros, como hermanos espirituales en cuanto al servicio, como hermanos que siempre están activos, involucrados en las actividades de la iglesia. Sean sometidos a prueba primero. Nos vamos a estar probando allí. Hermano, creemos que tú podrías servir. No, eso no va a pasar en una iglesia organizada. Creo que las funciones surgen. Mire cómo lo voy a decir. Creo que las funciones surgen como el reconocimiento a una carrera, como el reconocimiento a un trabajo. Por eso dice, sean sometidos a prueba primero. Primero vean si cumplen las... No vaya a ser que le entreguemos la administración de un cargo. No vaya a ser que le entreguemos la administración de recursos. No vaya a ser que le deleguemos responsabilidades. Y en el intertanto ellos se enseñoreen, muestren otras actitudes. Veamos en este caso su doblez, veamos su amor al dinero, o que están cayendo en el vino o en otras perversidades. Y la iglesia sea dañada. Entonces, aquellos que se encargan de la lideranza de la iglesia, mucho cuidado, sean sometidos a prueba primero, sean reconocidos aquellos que han mostrado un carácter probado, aquellos que ya son siervos, aquellos que ya están haciéndolo, porque de esa manera, dice versículo 10, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si nadie tiene nada que decir, eso significa ser irreprensible. Si nadie tiene nada que decir de ellos, de su labor, de su obra, de su ministerio, de su servicio, entonces ejerzan el diaconado. Ahora, algo que me llama la atención es que cuando miramos versículo 11, si usted se fija muy bien, yo no quiero irme a la coyuntura si hay diaconisas o no hay diaconisas, porque mucho se ha discutido en la Iglesia de Cristo si hay diaconisas o no hay diaconisas. Lo que yo veo aquí en la palabra, las mujeres, o sea que hay hermanitas, porque están dentro de lo mismo, dentro de la misma sección, hermanitas que sirven con los diáconos, esposas tal vez de los diáconos, servidoras tal vez allí con los diáconos, que se están preocupando también de ciertas funciones y responsabilidades. Las mujeres, sean las esposas de los diáconos, sean las mujeres que acompañan a los diáconos, asimismo sean honestas, el mismo requisito, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Creo, y se ha dicho mucho por ahí, que el diaconado es un ministerio muy delicado. ¿Por qué es delicado? Porque piensa en el caso de una viuda. Imagínense fueran solo hombres, hermanos visitando a una mujer sola, hermanos llevando comida, sustento, cuidado, una hermana sufriendo. Muchas habladurías, muchos problemas se han suscitado por el mal manejo de estas situaciones. Yo creo que usted sabe al respecto, me imagino que sí, del mal manejo de situaciones. Creo que por ese mismo cuidado el Espíritu Santo también puso requisito a las mujeres. Hay algunas versiones que dicen las casadas, las esposas o mujeres. Si usted se fija muy bien, Dios se preocupa tanto de los requisitos del varón como se preocupa de los requisitos de la mujer. Sea la esposa o no sea la esposa, la mujer que va a servir junto con el diácono tiene que ser honesta, no calumniadora. Aquí la palabra en el griego es diabla, o sea, uno que murmura, uno que calumnia, uno que deja mal a otro. Imagínense una hermanita, algo tan delicado como la ayuda económica, algo tan delicado como la ayuda al prójimo, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Y esta hermanita, oye, fuimos a visitar allá, oye, le llevamos dinero a aquel, y cause vergüenza. Y ande divulgando las necesidades del prójimo, y ande divulgando
en este caso, como una diabla, dejando mal a aquellos que tienen necesidades. ¿Cuántas veces no ha sucedido? Oh, yo abrí mi corazón para contarle mi necesidad a esta hermanita, pero esta hermanita se la contó a toda la congregación y ahora quedé mal yo. No tuvo el cuidado correcto. Una mujer así no puede servir con los diáconos, no puede estar encargada de las ayudas, o a veces pueden haber problemas en los matrimonios, pueden haber problemas maritales, pueden haber problemas. Y está la hermanita presente, oh, mira, el hermano tanto con la hermana tanto no se llevan bien, o discutieron, o la engañó, o la hermana está pasando este problema, o la maltrató. Y al final, por esa murmuración, se puede dañar la obra de Dios. Una cosa importante que aprendo de los diáconos y de las hermanas que sirven con ellos son el secreto, la privacidad, la sabiduría de saber hacer las ayudas de Dios, la fidelidad en guardar este servicio, como dijo Jesús, que no sepa, en este caso, tu derecha lo que hace tu izquierda lo que hace tu derecha, la privacidad que tiene que haber en el servicio a Dios. Por eso se preocupa de esta integridad. Diáconos, maridos de una sola mujer, diáconos que tengan una buena casa, que gobiernen bien sus hijos, diáconos que ejerzan bien su función, porque de esa manera ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por lo menos por lo que veo, en mi humilde opinión, creo que cuando habla del diaconado, creo que está pensando en toda la unidad familiar. Si usted se fija, los requisitos que se ponen son tanto para el esposo, son tanto para la mujer, incluso para los hijos. O sea, la familia integral. La familia integral. Una familia como testimonio. Una familia de siervos. Una familia dedicada al cuidado. ¿Por qué digo una familia? Porque a veces va a ser que sean hermanas las que necesiten ayuda y allí va a estar la esposa, la mujer, va a estar allí la hermanita preocupada de eso. A veces puede ser la juventud, a veces puede ser algo de hombres. Allí va a estar el hermano. O sea, como una familia integral, los veo sirviendo, entregados al servicio de la iglesia de Cristo. Estos son los diáconos, hermanitos, hermanitas, preocupadas, familias, entregadas al servicio de Dios. Obviamente aquel que lleva la responsabilidad por el reconocimiento de la palabra es el varón, como siempre ha sido así. Pero veo familias preocupadas completamente en servir al Señor, en ministrar las necesidades de los santos, en cuidar los aspectos específicos, para así alivianar la carga y para que los líderes, los ancianos o pastores puedan hacer la obra tranquilamente y cuidar de la vida espiritual de las ovejas. Para las otras funciones surgen estos siervos. Note cómo es la organización. Ancianos que lideran y cuidan las almas de las personas. Diáconos que se preocupan de las necesidades materiales de la obra de Dios. Evangelistas que están en el mundo preocupados para llamar nuevas ovejas. Maestros que se preocupan de educar. Una iglesia organizada, una iglesia bendecida con dones, con talentos, con funciones, todos trabajando para que la obra de Dios siga engrandeciendo. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia que ha sido bendecida, no con estas estructuras denominacionales que hoy en día crean, sino esta es la iglesia verdadera, correcta, orgánica, organizada de la manera correcta, como un cuerpo, con Cristo como nuestra cabeza, con líderes que supervisan como ancianos o pastores o obispos, con diáconos, evangelistas y maestros que se preocupan de suplir todos los aspectos de las necesidades, hacia afuera, hacia adentro, en lo logístico, en lo material o espiritual. Una iglesia organizada. Que Dios le bendiga y muchas gracias
por esta oportunidad. Gracias por este seminario, sobre todo porque necesitamos tener claridad acerca de la naturaleza y el trabajo en la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga.